Bien, continuando con el Simposio Internacional Centenario de la Escena Contemporánea, vamos a abordar el eje 1, tema 2, la crisis de la democracia, la crisis del socialismo. Nos acompañan de manera virtual Renata Bastos da Silva, de la Universidad Federal Río de Janeiro, con el tema La crisis de la democracia en la escena contemporánea. Asimismo, nos acompañan de manera presencial John Michel Montalvo Romero, de la Universidad Nacional de San Agustín, con el tema Crisis de la democracia, una lectura mariáteguiana contemporánea. También nos acompaña Álvaro Campana Ocampo. Su filiación es Nuestro Sur Perú, con el tema de la crisis del socialismo a la parálisis estratégica, Mariátegui, la escena contemporánea y la ausencia de un mito revolucionario en el siglo XXI. Finalmente, presentamos a Gonzalo Romero Somer, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el tema Mariátegui, la crisis de la democracia y el wilsonismo. Para iniciar entonces con las ponencias, vamos a darle la bienvenida a Renata Bastos da Silva desde Brasil. Buenos días. Aqui em Brasil, boa tarde. Vou apresentar pouco de minhas investigações sobre Mariátegui, em especial sobre o tema do simpósio. Quero agradecer, muitas graças pela invitação de estar com vocês. Para mim é muito importante sempre falar com vocês. Então, vou para a apresentação. Para esse simpósio, vou falar em especial sobre o capítulo do livro de Mariátegui, a escena contemporânea, que trata da crise da democracia. Vou falar pouco em português, pero com espaço para poder apresentar minha ideia. Então, a partir da crise da democracia hoje no mundo, que impacta em especial os nossos países da América Latina, nós resgatamos os escritos de Mariátegui que ficaram registrados no livro lá em Cena Contemporânea. Nossa inspiração hoje é, em especial, esses dois livros. Os livros de Levinsky e Ziblatt nos levaram a redescobrir a obra única e vanguardista de José Carlos Mariátegui, lá em Cena Contemporânea. Sendo que Mariátegui esse livro como vou dizer em espanhol, em castelhano, bem singular, bem detalhado e uma análise perfeita daquele momento que nos ajuda a pensar esse nosso momento de já entrando na segunda década do século XXI. En el capítulo sobre la crisis de la democracia, voy a destacar esses puntos. La sociedad de las naciones,
John Maynard Keynes, El debate de las deudas interaliadas, El imperio y la democracia yankees, e La democracia católica. Mariátegui escreveu sobre todos esses pontos no capítulo sobre a democracia e para além desses pontos, mas eu vou destacar esses pontos aqui, esses temas. Sobre a Sociedade das Nações, era um dos pontos, dos 14 pontos de Woodrow Wilson, então presidente dos Estados Unidos, quando se findou a Primeira Guerra Mundial, em 1918, e a partir, inclusive, da proposta desses 14 pontos de paz, e se organizou no ano seguinte, em 1919, a Conferência de Paz de Versalhes, na qual estavam presentes, inclusive o Brasil esteve presente, mas os principais chefes de Estado, à época, que conduziram a guerra. Entre eles, já falei, presidente dos Estados Unidos, primeiro-ministro da França, Clemenceau, da Inglaterra, Lloyd George, foram os principais chefes de Estado que assinaram o Tratado de Versalhes. Pero había una cuestión en sus 14 puntos de Wilson. El último punto era para crear la Liga de las Naciones, para a organização do mundo. Pero Mariátegui llamó la atención porque en el Tratado de Versalhes, Alemanha e Rússia não haviam sido invitadas para participar. Então, já nascia uma sociedade das nações que não falava com todas as nações. Então, foi um problema. Tá bem? Outro ponto que Mariátegui apresenta são alguns livros de Keynes, Lansing, Tardieu, outros historiadores da Conferência de Versalhes, que também criticaram a posição de como apartaram Rússia e Alemanha das discussões. Em especial, Mariátegui vai a ler alguns livros de Keynes, principalmente as consequências econômicas da paz. E nesse livro, Mariátegui vai destacar, como está escrito nos slides. Keynes disse que o pensamento e o caráter de Wilson eram mais bem teológicos que filosóficos, com toda a força da debilidade que implica essa ordem de ideias e de sentimentos. Então, o presidente dos Estados Unidos, para Mariátegui, assim como para Keynes também, tinha boas ideias, pero como pastor, não sabia tentar fazer uma política de frente para enfrentar os dois outros, o primeiro-ministro inglês, Lloyd George, e o primeiro-ministro francês, Clemenceau.
como Maria escreveu, ágeis, flexíveis, astutos, alega que careciam um plano tanto para a sociedade e as nações como para a execução de seus 14 pontos. Escreveu Mariátegui. Mariátegui também vai reflexionar sobre o debate das deudas interaliadas. As dívidas interaliadas, vou falar um pouco de novo em português. As dívidas interaliadas foram as dívidas que foram contraídas durante a Primeira Guerra Mundial para que os países pudessem entrar na guerra. E pela Conferência de Versalhes, o país que deveria pagar as dívidas para os outros seria a Alemanha. Mas outros países também pegaram empréstimos com os Estados Unidos, entre eles a própria Inglaterra. Então, Mariátegui vai observar o câmbio das ideias de Keynes sobre as deudas interaliadas. Pero já em 2025 havia um câmbio. Por quê? Porque Inglaterra começou a amortizar as deudas com os Estados Unidos. E esse ponto das dívidas interaliadas é importante porque, para mim, Mariátegui vai fazer a previsão da crise de 1929, porque, para um lado, havia um país em ascensão que dominaria culturalmente o mundo, apesar de todos os nossos esforços de resistência. Aí é uma outra questão, que seriam os Estados Unidos. E os Estados Unidos tinham uma concentração de riqueza muito grande nesse momento. Por outro lado, a Europa ainda estava se reconstituindo da guerra, em especial a Europa Central e a Europa Oriental. Surge, depois da Primeira Guerra Mundial, o que Mariátegui vai escrever sobre o Império e a Democracia Yankees. Então, Norteamérica não pode desinteressar-se da suerte da Europa. Escreveu Mariátegui. Por quê? Porque não pode encerrar-se dentro de suas muralhas econômicas. Ao revés da Europa, os Estados Unidos sofrem de plétora de ouro. A experiência norte-americana nos ensina que se a falta de ouro é um mal, o excesso de ouro passa a ser um mal também. A plétora de ouro origina o encarecimento da vida e abaratamento do capital. O ouro é fatal ao mundo. Na ópera, na tragédia contemporânea e na ópera wagneriana. São as palavras de Mariátegui que nos servem também para pensarmos nossa situação de crise da democracia hoje em el mundo, porque todas as nações estão em um mundo só. Agora mesmo em Brasil tivemos as discussões sobre impacto climático. Então, uma parte do mundo que não vai bem
a impactar o outro. Por fim, já vou terminando, solamente mais 2, 3 filminhos. No momento da cena contemporânea, Mariátegui também vai apontar sobre a democracia católica, em especial sobre os partidos democratas cristãos, que terão papel também para defender a democracia. Mas hoje já estão sem uma função importante, apesar de que a questão também, como acompanhamos, vou falar em português, com o Papa Francisco, que colocou o ponto da casa comum, né, para que nós possamos refletir e defender uma casa comum, como o planeta Terra, como uma casa que, sim, impactando a natureza, vamos impactar a todos. O legado do Papa Francisco também está com o Papa Leão XIV. Então, nós também destacamos esse ponto do Mariátegui para reforçar que os discursos, mesmo que sejam dos conservadores, democratas, são discursos importantes para a defesa da democracia e, como Mariátegui escreveu, uma reconstrução social sobre bases democráticas e, no caso, dos partidos políticos cristãos, democráticas cristianas. Esse é mi libro que depois estou tentando fazer a tradução para o espanhol, o castelhano, para que puedan ler, pero que habla um pouco mais dessas coisas que falei hoje. Antes, essa conjuntura, a conjuntura da ideologia do fascismo, quando Mariátegui estava escrevendo na cena contemporânea, então, consciente da problemática exposta anteriormente, Mariátegui publica em 1925 seu primeiro livro, lá em cena contemporânea, que são resultados de artigos em que transcorridos 6 anos do Tratado de Paz, que eu falei. E lá a experiência e as observações sobre o mundo das coisas reais que eu tive do pensador peruano contribuíram a dar forma a esses 7 ensaios sobre a cena internacional e para nós outros também nos recoloca a questão da defesa da democracia. Essas são as referências. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Renata Bastos da Silva. A continuación voy a ceder el micro a John Montalvo Romero. Bien, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, en principio agradecer a cada uno de ustedes por estar presentes el día de hoy, agradecer también a la organización por este tipo de eventos que, en palabras de algunos filósofos, pues resulta ser la fiesta del pensamiento, ¿no? Y como fiesta del pensamiento uno tiene que acudir pues con bastante entusiasmo, porque se tratan pues temas bastante interesantes. En esta oportunidad yo quisiera empezar esta breve exposición hablando de que el Perú atraviesa una situación bastante peculiar, ¿no? Una situación singular en la que se ve una continuidad de hechos que llaman mucho la atención. Hace poco, bueno, hace un mes quizás, me estoy exagerando, hubo una sentencia contra el señor Guillermo Bermejo. Hace poco hubo una sentencia también con el señor Martín Vizcarra y el día de ayer, mientras me dirigía en el vuelo de Arequipa a Lima, me enteré pues que el señor Pedro Castillo también había tenido una sentencia. Entonces son hechos que nos llaman la atención porque más allá de que estos señores sean culpables o no, pero en específico el señor Guillermo y Pedro Castillo
tengo entendido que en su sentencia, lo dicen especialistas, no yo, puede prestarse para muchas interpretaciones que realmente ameritan o no estar en prisión. Pero lo cierto es que llaman la atención sobre todo por la situación en la que vivimos vinculado a las próximas elecciones del 2026, ¿no? En el que nos demuestra esta situación de alguna manera, nos pone en un plano en el que el próximo año vamos a tener un panorama en el que se nos muestre como únicas opciones a propuestas de derecha o de extrema derecha. Entonces creo que es importante analizarlo, ¿no? En todo caso, aprovecho este espacio para mencionarlo e invitarlo a que cada uno de nosotros podamos prestar atención también a lo que ocurre en nuestro país. Bien, dicho esto, la ponencia que tengo el día de hoy lleva por título justamente Crisis de la democracia, una lectura mariateggiana contemporánea. Y creo yo que es importante iniciar justificando el título. Creo que eso es lo importante, del por qué el título. Bueno, para empezar tenemos que definir qué es crisis, ¿no? ¿Qué se debe entender por crisis? Debemos entender pues como este quiebre de un orden establecido o preestablecido, que puede tal vez generar cambios, bueno, de todas maneras va a generar cambios que pueden ser radicales o que por el contrario son cambios para mantener el orden preestablecido, ¿no? Entonces es como una especie de herida en el que por más que se cubre va a quedar una cicatriz. Ahora la pregunta es ¿qué hacemos con esa situación de quiebre? Que en algunos casos, como por ejemplo en las ciencias sociales propiamente en la historia se le llama el cisma, ¿no? Cuando hablan por ejemplo de periodos históricos, se cataloga mucho como esa crisis como el cisma, es decir, esa división, ese quiebre importante. Ahora, hablamos de la democracia también. ¿Y qué debemos entender por la democracia? Entiendo yo que con el pasar del tiempo, la forma como entendemos la democracia también cambia. Ya no solo nos limitamos a lo etimológico o lo que se mencionaba en Grecia, porque inclusive si vemos el aspecto histórico, ahí va a estar Giovanni Sartori que nos va a decir que la democracia en algún momento dejó de ser atractiva, sobre todo para los que tenían el poder. Entonces pasa un tiempo en el que, un tiempo de oscurantismo en el que la democracia no se utiliza como una referencia, un ideal a seguir, sino que se prefiere hablar de república. Pero es hasta la Revolución Francesa donde finalmente se empieza a hablar justamente con Robespierre nuevamente de democracia y lo seguimos hablando hasta el día de hoy. Pero ¿qué se debe entender por democracia? Y puede ser muy particular y hasta lo podemos tomar con cierta broma, pero se dice que hubo una posición, un debate entre una persona de izquierda y una de derecha, a ver de qué debería necesitarse para el país. Y ambos coincidieron en lo siguiente, en que era importante profundizar la democracia. En ese sentido, el de izquierda dijo, sí, coincidimos que debe profundizarse la democracia. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, debemos permitir la participación de la mayoría, ¿no? Y el de derecha, pidió la intervención de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sabemos perfectamente que estas interpretaciones sobre democracia pueden variar, pero más allá de qué es lo que yo o tal vez otras personas piensen sobre la democracia, tenemos que remitirnos precisamente a Mariátegui, porque claro, hoy en día se habla de una crisis, pero muchos nos rompemos la cabeza o veo en televisión que tratan de decir por qué se debe esta crisis, pero cuando la respuesta tal vez ya nos podemos aproximar a esa respuesta en base a lo que ya nos decía Mariátegui, ¿no? ¿Y qué nos decía Mariátegui propiamente? Bueno, en su trabajo sobre la crisis de la democracia, que se establece justamente en el año de 1924, un año justamente en el que vemos pues, los rezagos de la Gran Guerra o la Primera Guerra, vamos a encontrar que Mariátegui logra identificar que no solamente se vive una crisis en nuestro país, regionalmente, sino que también se traslada a Europa, ¿no? Y en ese aspecto, Mariátegui va a lograr identificar que existe una crisis de la democracia, pero no de cualquier democracia, sino de la democracia liberal burgués, nos va a decir eso, Mariátegui. Y es más, lo voy a citar textualmente, él nos dice lo siguiente: lo que está deteriorado no es la democracia como idea, nos dice, sino la democracia como forma. Entonces seguimos o debemos seguir teniendo esa democracia como ideal, como algo a lo que debemos aspirar. Pero tenemos que rechazar esa democracia que en la práctica no resulta ser suficiente para permitir un adecuado desarrollo de las personas. Creo que en principio debemos entender esa premisa que nos lanza Mariátegui. Segundo, algo importante y que lo podemos graficar muy bien el día de hoy, es que Mariátegui considera mucho lo que es la participación del Parlamento, del poder legislativo como tal. Y él nos dice que es el órgano, es el corazón de la democracia, pero lamentablemente para Mariátegui también ha perdido autoridad y el organismo democrático, de este organismo democrático llamado el Poder Legislativo,
y por ende la democracia se muere de mal cardíaco. Hermosa metáfora, ¿no? De mal cardíaco, porque aquella persona que sufre de mal cardíaco, pues creo que lo que le espera inminentemente es la muerte, ¿no? Entonces, este va a ser, digamos, el diagnóstico que nos brinda Mariátegui para entender un poco sobre la crisis de la democracia que se vive en su época y que casualmente, pues es la intención mía, de alguna manera, al graficar el título y el desarrollo de este mismo, es justamente que se vive también una crisis democrática y que está muriendo de mal cardíaco actualmente. ¿Por qué? Porque nos va a decir Mariátegui que no se puede limitar esta crisis a decir una crisis política como todos pretenden disfrazarlo, o la mayoría que están en la mayoría de medios conocidos o los medios grandes, sino que debemos entender que esta crisis es propiamente estructural y no circunstancial, que involucra no solo la crítica al gobierno, sino al propio sistema, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estructura, hablamos justamente de una configuración que involucra tanto la organización de la población como la participación propiamente del Estado. Y en ese sentido, lo que se ve, se puede apreciar, es justamente esa desigualdad económica que todavía vemos, esas brechas que no logran cerrarse y resultan ser complicadas en un momento como el que vimos ahora, la concentración de poder, ¿no? Que permite justamente el abuso de autoridad y las limitaciones que puedan tener algunas instituciones que pese a cumplir sus funciones no logran concretarlas, ¿no? Intentan cumplir sus funciones, digámoslo así. Y finalmente nos va a decir que existe una demanda de una democracia más auténtica. Es ahí donde tal vez podríamos polemizar un poco, ¿no? Mariátegui nos va a decir en su momento que hay una voz de cambio que viene de la población, una voz que nos dice cambiemos, una voz que nos dice tengamos una democracia mucho más original, ¿no? Sin calco ni copia. Y es más, él se va a apoyar en algunas voces que nos van a decir que no basta con decir democracias secas, sino que debemos decir democracia social. No basta con decir Estado, sino que tenemos que desdoblarlo y llamar Estado de administración, Estado de economía y Estado social, por decirlo así. ¿Y eso qué nos va a permitir? Ver si en efecto el Estado está trabajando en todo ámbito. Eso nos dice Mariátegui propiamente en este trabajo. Entonces la pregunta es, ¿hoy en día existe esa demanda hacia una nueva democracia? Es algo que deberíamos entender y analizar. Y posteriormente Mariátegui se adelanta un poco más y dice, son los movimientos populares los que finalmente van a realizar el cambio, porque ellos significan el motor de cambio. Hasta ahí todo bien y creo que lo podemos agregar justamente porque Mariátegui habla del sujeto político o sujeto revolucionario en el que va a dar la categoría pues de protagonista al indígena, ¿no? Considerando en ese momento bueno, el censo de 1940 nos lanza más o menos que hablamos de una población indígena del 60%, ¿no? Es decir, de cada 10 peruanos 6 serían indígenas. Quizás fue más en la época de Mariátegui, pero son ellos los que deberían tomar protagonismo, nos dice, ¿no? Como sujeto político, sujeto revolucionario. Pero la pregunta hoy en día es, ¿quién podría representar ese sujeto revolucionario o ese sujeto político, ¿no? ¿Quién podría ser el protagonista o ser el motor de cambio? Y bueno, en todo caso los invito para poder reflexionar porque creo yo que este es un tema bastante amplio. Lo cierto es que quisiera también terminar esta exposición, no pretendo dilatar más el tiempo, haciendo o citando una pregunta que se planteó el día de ayer. Y la pregunta era, uno de los compañeros o de los panelistas que estaban el día de ayer dijo lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se vive hoy en día la crisis? ¿Se vive igual que en la época de Mariátegui o ha cambiado? Porque claro, Mariátegui nos dice, sí, hay una crisis y es más, hay una demanda hacia una nueva democracia. Pero actualmente, ¿cómo se está viviendo esa crisis? Y yo creo que esa crisis se está desarrollando tal vez no de una forma similar a la que vivió Mariátegui, sino de una forma muy particular en el sentido de que entran otras variantes como tal vez el restar importancia o entrar en un espacio de negacionismo puro. Y aquí quiero hacer una analogía con un texto importante de Norbert Elias que habla sobre la soledad de los moribundos. Y él nos habla sobre la muerte. La muerte es un hecho trágico. ¿Y qué suele hacer el hombre moderno frente a la muerte? Negarla, decir que después de la muerte habrá vida, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Tratamos de esquivar a la muerte, tratamos de decir que los demás mueren menos nosotros,
Estamos tratando de decir que de alguna manera no tenemos que ver lo trágico, tenemos que apartarnos de ellos, evitamos que los menores, por ejemplo, sean parte de la muerte. Entonces, lo mismo puede estar ocurriendo con la crisis hoy en día. Puede que seamos conscientes, yo estoy convencido de que si preguntamos a cualquier persona por la calle y le decimos, ¿estamos bien?, creo que nos va a decir que no, pero la pregunta es ¿qué se está haciendo para poder lidiar con esa situación trágica? Y lo mismo, ¿no? Tal vez restarle importancia, tal vez negarla o tomar otras posiciones que pueden ser hasta cierto punto, lo que ya se mencionó también, luchas o victorias simbólicas, ¿no? Que nos pueden apaciguar momentáneamente esas ansias de cambio. Entonces podemos tener una pésima educación, podemos tener una pésima salud, pero lo importante es que tenemos el mejor pan con chicharrón y el ceviche, ¿no? Entonces las luchas simbólicas son algo importante también a considerar, porque a diferencia de la época en la de Castilla o Echenique, en el que el Perú terminaba siendo un referente militar a nivel regional con el primer barco y el primer tren, hoy en día esas victorias o ese liderazgo militar al menos desapareció en absoluto, ¿no? Y solamente nos conformamos tal vez con el tema gastronómico. Entonces estas victorias simbólicas también, creo yo, pueden ser parte de lo que permite o impide en todo caso que la población pueda reflexionar sobre lo que se quiere a futuro y termina adaptándose lamentablemente al caos, ¿no? Y eso es algo que nosotros, o en todo caso el sector que se dedica a investigar, debería prestar atención y poder brindar tal vez herramientas que permitan a la población evitar esta inconformidad, porque esta inconformidad, y termino con esto, puede llevar más bien a la aparición de monstruos, ¿no? Como ahí también podríamos citar un poco a Antonio Gramsci, parafraseando este tópico que nos dice que cuando lo viejo no tarda de irse y lo nuevo tarda en llegar, lo viejo demora en irse y lo nuevo tarda en llegar, es donde aparecen los monstruos, ¿no? Que podría representarse en principio como la extrema izquierda, y algo peor sería el fascismo, ¿no? Entonces, invitar a eso más que todo a la reflexión y dejar por sentado que se vienen muchos desafíos, sobre todo para entender esta crisis que es innegable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por su intervención, y a continuación le voy a ceder el micro a Álvaro Campana. Sí. Bien, muy buenos días. Muchas gracias por hacerse presentes en este importante evento, que es un simposio internacional para hablar sobre esta obra tan importante de José Carlos Mariátegui y la escena contemporánea, ¿no? Al cumplirse sus 100 años. La ponencia que yo he preparado se llama De la crisis del socialismo a la parálisis estratégica: Mariátegui, la escena contemporánea y la ausencia de un hito revolucionario en el siglo XXI. Lo que he querido hacer con esta presentación es un poco con Mariátegui, ¿no? Reflexionar sobre lo que en su momento, en su contexto, era la crisis del socialismo, y lo que en nuestro momento es la ausencia de una alternativa socialista frente a una crisis que en ese momento Mariátegui definió como civilizatoria, y que nosotros también podríamos decir estamos viviendo una crisis civilizatoria, ¿no? Mariátegui dijo o decía que, sin embargo, esa crisis del socialismo europeo no era un fracaso intrínseco de la idea, o sea, ese no era el problema, sino era la manifestación misma de la agonía de la civilización burguesa, y sobre todo de la parálisis reformista de los partidos que habían perdido la voluntad revolucionaria. No es que Mariátegui, cuando analizaba a los partidos socialistas de ese tiempo en Europa, simplemente decía, estos ya fueron y no hay que analizarlos, ¿no? Y yo me declaro marxista-leninista y se acabó el asunto, ¿no? Mariátegui hizo una reflexión de cada experiencia que analizó de estos partidos para ver su contexto histórico, su trayectoria, las características que habían tomado para llegar hasta donde llegaron, ¿no? Y para ver o tratar de identificar cómo se estaba produciendo o se necesitaba que se produzca ese tránsito de ese socialismo evolucionista a un socialismo revolucionario. Pero creo que es importante esto porque a veces no asumimos que, bueno, ya ese es el reformismo, no hay que estudiarlo, no hay que entenderlo, y eso no es así, ¿no? Mariátegui no lo plantea de esa manera. Entonces, creo que ese es un elemento muy importante, ¿no? Ahora,
Mariátegui plantea una frase en la historia de la crisis mundial donde dice: el capitalismo no puede más y el socialismo no puede todavía, para tratar de interpretar ese momento histórico que se estaba viviendo, ¿no? Y planteaba, por tanto, que había una urgencia de dotar al proletariado de un mito, de una fe vehemente que reemplace la caduca racionalidad burguesa con una estrategia política y ética audaz y revolucionaria. Entonces, me parece también importante este contraste, ¿no? Porque efectivamente estamos viviendo un momento gravísimo, ¿no? Claro, Mariátegui también decía, ¿no? Este es un momento casi terminal del capitalismo, ¿no? Es parte del catastrofismo que ha sido parte de la cultura política de la izquierda, ¿no? Pero cabría preguntarnos si es que realmente estamos viviendo un momento, ¿no?, terminal, no solamente para el capitalismo, sino para la humanidad misma, ¿no?, dadas las características de la crisis. Creo que eso es importante también considerarlo, ¿no? Porque es evidente que frente a la insolvencia del capitalismo actual, para responder a los grandes problemas de la humanidad, la izquierda global carece de un mito revolucionario o un proyecto unificador con voluntad de poder. La crisis actual se presenta como entonces como una disyunción entre la necesidad histórica objetiva de superar este estado de cosas que nos está llevando a la destrucción y la debilidad subjetiva de las fuerzas alternativas, que ahora podríamos decir incluso son inexistentes como propuesta integral. Lo que Mariátegui nos puede dar desde su reflexión hasta hoy es que necesitamos, pues, hoy como entonces, de un marxismo creativo y heroico que parta de nuestras propias raíces, puede que encuentre ahí fuentes para justamente retomar su capacidad de configurar un mito revolucionario desde Indoamérica, ¿no? Y sea a partir de ello capaz de engendrar un nuevo horizonte estratégico para esta civilización en colapso, ¿no? Bueno, entonces lo primero es este tema de la crisis civilizatoria. Mariátegui diría en su tiempo que efectivamente hay elementos que nos dicen que el capitalismo estaba viviendo una crisis civilizatoria, que era una crisis económica, una crisis política, una crisis ideológica e incluso filosófica, ¿no?, que ponía en cuestión el sentido mismo de la civilización occidental. La Primera Guerra Mundial fue brutal, él no vio la Segunda Guerra Mundial, pero digamos, habían elementos que planteaban esto y que, como Lenin, sin embargo, planteaba que habrían también una oportunidad para tramontar el capitalismo, ¿no? Mariátegui en otros escritos plantea que toda lucha, el ser humano en cada etapa histórica la ha planteado como una lucha final, ¿no?, como un motor para justamente forzar y abrir esa oportunidad histórica de, digamos, superar el orden, el estado de las cosas, ¿no? Pero nosotros, sin embargo, ahora nos estamos encontrando efectivamente que hay otro componente que es fundamental en esta crisis del capitalismo, ¿no?, que es el factor ecológico, ¿no? Ya realmente las condiciones materiales, incluso para el desarrollo mismo del capitalismo, están en cuestión. Entonces, realmente yo diría que con Mariátegui nos encontramos ahora en una oportunidad histórica, en una necesidad histórica, pero que sin embargo no encuentra una contraparte. Y de lo que se trata ahora entonces es de identificar cuáles son esos elementos para comprender esa crisis del socialismo o la ausencia de esa alternativa, ¿no? Tras la caída del muro de Berlín, ¿no?, y con todo este periodo histórico abierto con la revolución bolchevique, no se ha logrado reconstruir propiamente un proyecto socialista de manera integral, como un horizonte. Más allá de algunas experiencias parciales que han intentado, digamos, recuperarnos de esa crisis del socialismo, no se ha logrado recomponer algo que podamos denominar un proyecto socialista integral. La izquierda, además, actualmente aparece atrapada en la gestión del orden existente, o sea, justamente porque no hay un horizonte es que está atrapada. Y podríamos decir que la ausencia de este proyecto revolucionario, transformador del socialismo, podríamos expresarlo en 4 dimensiones. Uno primero tiene que ver con la crisis de horizonte, ¿no? No hay un horizonte que el socialismo nos plantea hacia el futuro, hacia adelante.
porque, podríamos decirlo, el neoliberalismo actual, por ejemplo, ha colonizado incluso la imaginación, ¿no? La debacle del socialismo realmente existente y el neoliberalismo han logrado que en la sociedad contemporánea, a pesar de esta gravísima crisis civilizatoria, sea, como decían, más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Eso es algo que se ha instalado. Entonces creo que eso es algo que debemos tomar en cuenta, ¿no? En segundo lugar, la izquierda carece de una utopía. Se ha perdido la idea de la utopía y la izquierda sigue operando en los marcos del capital, en los límites que nos plantea el propio capital, ¿no? Como insuperables. O sea, hay una naturalización del orden capitalista, como si fuera eterno, inevitable, ¿no? Y insuperable, ¿no? Y la izquierda ha renunciado un poco a esa mirada utópica que de alguna manera fue un motor fundamental para imaginarnos una sociedad distinta a la del capitalismo. Esta crisis además es multidimensional, ¿no? Y el socialismo, las apuestas de la izquierda no han sido capaces de articular desde una perspectiva integral, ¿no es cierto?, un reemplazo sistémico al capitalismo, ¿no? Vemos una izquierda más atrapada en el mundo de las instituciones demoliberales, o vemos a otra izquierda anclada en experiencias específicas, muy concretas, acotadas, pero incapaces de ofrecer de conjunto una mirada integral y multidimensional que aborde tanto las características, digamos, o las dimensiones materiales, las demandas materiales, ¿no es cierto?, como subjetivas. Y finalmente, en esto de la crisis del horizonte, quiero aludir a esta idea de Wolfgang Streeck, que habla del capitalismo viviendo una larga decadencia, una larga descomposición, pero que no termina de convertirse en una transición hacia algo distinto. O sea, sigue la degradación, sigue la descomposición, y en ese sentido, esa decadencia no necesariamente nos empuja a un momento revolucionario. No es que la gente dice, oye, ya me harté de esto. No, todo lo contrario, nos sigue arrastrando, ¿no? No es ineluctable que de esa crisis que estamos viviendo, como tú lo decías de alguna forma, ¿no?, que incluso nos puede adormecer, salgan fuerzas para el cambio. O sea, necesitamos crear voluntad, necesitamos, ¿no?, saber que depende de nuestra voluntad la posibilidad de convertir esa crisis en una transformación revolucionaria. Entonces, la decadencia en sí misma del capitalismo y la ausencia del socialismo como proyecto no va a resolverse por inercia. En segundo lugar, podemos decir que hay una crisis narrativa y simbólica y una crisis del mito, ¿no? Se ha perdido el mito revolucionario global, ¿no?, la idea de la revolución. Tras la revolución bolchevique, nos dice Enzo Traverso, no hubo reemplazo narrativo, solo tenemos nostalgia y melancolía. No hay héroe, no hay lucha final, no hay batalla, sino solamente una nostalgia y una melancolía. Y como dice Michael Lowy, la imaginación utópica se erosionó y la sociedad vive una fatiga del futuro. Sin un mito revolucionario, sin esta mezcla, ¿no?, de valores, emociones, no es posible voluntad y no es posible tampoco imaginar un horizonte más allá de lo que estamos viviendo. Entonces, este es otro elemento de esa crisis del socialismo actual como proyecto. Otro elemento de la crisis es la crisis estratégica. Dice Mauricio Lazarato que la teoría crítica expulsó de su teoría, ¿no?, que expulsó de sus conceptos, por ejemplo, el concepto de guerra, de revolución o de lucha de clases. Y esto lo que ha hecho es desarmar la posibilidad de un proyecto socialista o desarmar a las resistencias para convertirse no solo en resistencia, sino en la posibilidad de oponer o de contraponer una alternativa al orden existente. Y más bien lo que ha hecho la izquierda es centrarse en la lógica de la gobernabilidad y no de la ruptura. Por eso dice Stefanoni, ¿no?, que finalmente la izquierda termina siendo como la defensora del statu quo, de esta democracia decadente y burguesa, defensora de los muebles de la casa que se está derrumbando, mientras que la ultraderecha es capaz, incluso en ese escenario, de mostrarse como encarnación de la rebelión, de la rebeldía cultural, ¿no?
Y otro elemento de esta crisis estratégica es que las irrupciones que se han producido, porque no es que no hay nada, eso no es cierto, hay resistencias, ha habido esfuerzos, han estado los gobiernos progresistas en América Latina, los movimientos sociales antineoliberales, hay una serie de resistencias, pero estas formas de resistencia o estas irrupciones institucionales no han sido capaces de convertirse en un poder social permanente, o sea, no han logrado abordar de manera integral el tema del poder, ¿no es cierto? Entonces han sido revertidas en muchos sentidos, ha habido reversiones, ¿no es cierto? Lo hemos visto en Bolivia, que hace poco era un modelo exitoso, que había logrado una transformación donde las grandes mayorías fueron incorporadas políticamente, históricamente. Bueno, de repente ahora estamos en un bandazo totalmente distinto, ¿no? Y podemos hablar así de otras experiencias. Pero por otra parte también porque la izquierda no está asumiendo que las características del capitalismo nos están planteando también otros escenarios que no estamos abordando. Por ejemplo, el carácter transnacional del poder, ¿no? Las debilidades y problemas que tiene el Estado Nacional, ¿no es cierto? Nuestros horizontes se movieron principalmente en la lógica del Estado-Nación. Y por otro lado, este contexto que podríamos decir del poder algorítmico, ¿no? O sea, estamos con un capitalismo tecnológico que nos está planteando otros desafíos frente a los cuales la propia izquierda no tiene respuestas, no se ha planteado respuestas y las ha integrado en un proyecto. No sé cuánto me falta. 5, ok. Hay otro elemento que también me parece importante, que es la crisis organizativa, ¿no? La forma partido tradicional tiene un problema, definitivamente, y lo que tenemos es que hay movimientos fragmentados, la exacerbación de las identidades por sobre todas las cosas, agendas desarticuladas que no permiten pues conformar, constituir un sujeto y por tanto también un proyecto. Y el partido que conocemos actualmente no es capaz de justamente procesar esa articulación de una alternativa integral que recoja este conjunto de tradiciones, ¿no? Pero además, tras el ciclo progresista en América Latina, por ejemplo, la izquierda ha oscilado entre esta disputa estatal, ¿no? La gestión estatal o el movimentismo puro, ¿no es cierto?, que sospecha de cualquier lógica de lucha por el Estado, o del otro lado igual, ¿no es cierto?, una subestimación de las luchas sociales que se vienen produciendo en nuestros países. Y finalmente, la incapacidad del diálogo que hay entre nuestras distintas tradiciones críticas, nuestras culturas críticas, que también es fundamental y que también se expresan en la forma en que nos organizamos, entre el marxismo, ¿no es cierto?, el feminismo, el ecologismo, los movimientos indígenas, ¿no?, lo que evidencia la ausencia también de una estrategia. Dicho esto, es importante volver a Mariátegui en el sentido de que el socialismo es más necesario que nunca. Como decía Rosa Luxemburgo, estamos en el dilema del socialismo o la barbarie, ni siquiera ya la barbarie, la destrucción total de la humanidad. Y es evidente que sin una amenaza revolucionaria, que no existe, la oligarquía global está desbocada, ¿no? Es más autoritaria y descontrolada que nunca. No le importa llevarse a la humanidad y al planeta de encuentro, ¿no es cierto? Entonces, la tarea que tenemos es recomponer ese sujeto, recomponer o construir un sujeto revolucionario, construir un mito, forjar ese horizonte distinto, forjar un proyecto, reinventar el mito revolucionario en el siglo XXI que nos dé la posibilidad de generar una voluntad de transformación. Y para ello, con Mariátegui podemos decir que necesitamos nuevamente de un marxismo creador, ¿no es cierto?, no repetitivo. Necesitamos de un socialismo heroico, recuperar esa capacidad heroica, ¿no?, que se planteaba y que movilizaba a la muchedumbre. Un proyecto indoamericano donde, por ejemplo, parte de ese mito puede ser la idea o este horizonte del buen vivir, que yo creo que sí habría que discutirlo, y que articule este conjunto de luchas que hoy aparecen fragmentadas y que al no estar articuladas pues son débiles o parciales y no nos permiten oponer un proyecto distinto, ¿no? Entonces,
bueno, yo llegaría hasta ahí. En realidad es un esbozo de varias cosas que he estado pensando, abordando justamente este momento en el que nos encontramos, donde pareciera que todas las condiciones objetivas están dadas, pero las condiciones subjetivas no están, ¿no? Y creo que ahí tenemos un desafío. Como decía Mariátegui, un primer deber de la vanguardia es comprender la crisis. Creo que todavía ni siquiera hemos asumido, como tú dices, la crisis, ¿no es cierto? No la hemos asumido ni la hemos entendido. ¿Para qué? Para poder actuar sobre ella. Creo que eso es fundamental, sobre todo en un momento histórico como este, y bueno, muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Álvaro Campana. Y finalmente vamos a cederle el micro a Gonzalo Romero para su intervención. Sí, bienvenido. Muchísimas gracias a los colegas en la mesa, a los que han venido y evidentemente a la Casa Mariátegui por la invitación. Entonces, en mi caso, mi presentación busca analizar el pensamiento de Mariátegui, específicamente sobre el presidente norteamericano Woodrow Wilson y el programa wilsoniano en el contexto de la crisis de la democracia durante el periodo entre guerras. La interpretación de Mariátegui sobre Wilson y del wilsonismo como un sistema de pensamiento, argumentaría yo que ofrece una rara admiración por las ideas burguesas y una celebración del liberalismo por parte de Mariátegui, al considerar que, y lo cito, el programa wilsoniano aparece en la historia de estos tiempos como la última manifestación vital del pensamiento democrático. El otro propósito de mi presentación es también vincular las ideas de Mariátegui con la disciplina de las relaciones internacionales, ¿no? Cosa que creo que no se ha hecho mucho. Y aquí voy a tomar un pequeño desvío para tratar de explicarme. Porque en este punto en particular vale la pena advertir que cuando Mariátegui escribe los artículos y los ensayos que luego van a ser publicados, pues no como la escena contemporánea, la disciplina de las relaciones internacionales recién se había creado. No, la primera cátedra de Relaciones Internacionales fue creada en la Universidad de Aberystwyth en Gales, ¿no? Con un claro énfasis idealista, es decir, la disciplina de las relaciones internacionales se crea con el objetivo de ponerle fin a la guerra, ¿no? Ese era el propósito de la disciplina. Hoy en día a veces creo que se utiliza más con la noción de perpetuarla en muchos sentidos, pero bueno. Sin embargo, el gran debate entre las dos principales escuelas de las relaciones internacionales, los llamados realistas por un lado y los liberales o idealistas por el otro, ¿no? Recién va a salir a la luz en la década de los 30 con el famoso libro La crisis de los 20 años, ¿no? De Edward Hallett Carr, a quien aquí creo que la mayoría conocerá por su épica historia de la revolución bolchevique, ¿no? Pero sin duda Carr incluso se había familiarizado con un geógrafo que ya había hecho una distinción entre los dos principales campos de pensamiento internacional, y este geógrafo era Halford Mackinder, ¿no? A quien en su famoso libro Ideales democráticos y realidad política ya había identificado a dos tipos de seres humanos, ¿no? Por un lado los idealistas, ¿no? La subsecuente escuela liberal de las relaciones internacionales, quienes son hombres con visión política y el deseo de cambiar el mundo para lo mejor, esencialmente, y los burócratas o los futuros realistas de Carr, quienes estaban interesados en el orden y sospechaban de cambios en el status quo. Ahora, publicado en 1919, es poco probable que Mariátegui haya leído el libro de Mackinder, aunque es posible que sí conociera la otra famosa obra de Mackinder, El pivote geográfico de la historia, donde Mackinder argumentaba, de acuerdo a una visión espacial del mundo, que quien controlaba Rusia esencialmente controlaba el mundo, pero claramente celebra el rol de los idealistas, ¿no? E identifica al presidente Wilson como su gran representante. Entonces me voy a centrar en 2 o 3 puntos, de acuerdo al tiempo, sobre el análisis de Mariátegui sobre Wilson. Primero su percepción sobre el hombre, luego sobre sus ideas y finalmente sobre el rol de la Sociedad de las Naciones, que fue de alguna manera su hijo. Pues no, aunque creo que Renata ya tocó algunos de estos puntos y veré cómo me va un poco con el tiempo. Por momentos haré referencia a 2 contemporáneos, más o menos, de Mariátegui, aunque de la generación del 900, a Francisco García Calderón y Alberto Ulloa, en los cuales podremos encontrar una rara admiración común por el presidente norteamericano. Entonces, empecemos un poco con el hombre, y es necesario, como Renata ya adelantó un poco, señalar que más que un político, Mariátegui percibe al presidente Woodrow Wilson como una figura religiosa,
como una figura mesiánica, un profeta de la democracia en sus propias palabras. Es más, en las primeras líneas de su análisis, Mariátegui rápidamente señala que Wilson, más que con textura de político, ha tenido contextura de ideólogo, de maestro, de predicador. No lo considera en ese sentido como un líder más o un mero representante del pensamiento burgués, al mencionar una vez más que no era un político, sino que es un ideólogo, término que no usa de manera peyorativa, por si acaso, y sostiene que Wilson se ha diferenciado por su temperamento religioso y universitario de los otros líderes de la democracia. Ha intentado conciliar el orden viejo con el orden naciente, el internacionalismo con el nacionalismo, el pasado con el futuro. No, estas descripciones de Wilson, que eventualmente para muchos historiadores, como John Percival Taylor, por ejemplo, llegaron a pintar a los estadounidenses en general como idealistas y románticos, a diferencia de los europeos que eran fríos y realistas, fueron compartidas por otros. Por ejemplo, García Calderón, quien ofrece una reseña biográfica de Wilson desde su niñez, mencionaba que solo faltaba la dulce sonrisa de las parábolas para que el mensaje político se convirtiera en evangelio. Y Alberto Ulloa también comentaría: pastor, maestro, apóstol, Mesías, salvador, justo, profeta, ¿qué nombre no se arrancó a las religiones para ungir con él al presidente norteamericano? Ahora, para Mariátegui, quizás estas cualidades religiosas, las cuales siempre fueron de gran valor para Mariátegui, quien reconocía la importancia del aspecto místico, pues no religioso, también se tradujeron en el hecho de que quizás no era un político tan agudo como quizás el primer ministro británico Lloyd George, ¿no? O el primer ministro italiano Nitti, o Callao, el primer ministro francés. Sin embargo, esta no era su misión. Su misión fue infusionar el pensamiento político con un claro propósito ético y moral, requisito necesario para poder obtener la última victoria en la Primera Guerra Mundial. Y esto me lleva a explorar un poco las percepciones de Mariátegui sobre las ideas de Wilson en sí. Ahora, evidentemente los elogios de Mariátegui parten de una clara interpretación de las razones por las cuales los aliados ganan la Primera Guerra Mundial. Enfatizando que fue una victoria política, no una victoria militar. Si bien esto puede ser un punto de controversia, sabemos que los alemanes ya se encontraban bajo una terrible presión militar para 1916, 1917, y la entrada de los Estados Unidos en la guerra en 1917 sí fue un evento decisivo que lleva a los altos rangos militares alemanes a pedir un armisticio un año después. Es cierto que ninguna tropa del Entente Cordial, es decir, de los aliados, se encontraba en territorio alemán al momento de la rendición a Alemania, ¿no? En ese sentido se argumenta que Alemania fue derrotada pero nunca destruida, ¿no? Dándole credibilidad al argumento de Mariátegui. Entonces, Mariátegui argumenta que el idealismo wilsoniano le da a los aliados un claro propósito político. La guerra dejó de ser un conflicto con fines pura y meramente militares y es imbuida con fines morales, convirtiéndose en una cruzada a favor de la democracia, intención que, por si acaso, adquiere mayor credibilidad tras el derrocamiento del régimen zarista, ¿no? Y el momento antes de la revolución bolchevique. No, volviendo al motivo religioso de Mariátegui, él insiste que Wilson realmente hizo de la guerra contra Alemania una guerra santa, y claramente la religión era la democracia, pues, ¿no? de esta cruzada. ¿No? Y este mismo punto lo diferenciaba de otros políticos tradicionales liberales como Lloyd George en Inglaterra, e incluso Briand en Francia, quien, por si acaso, algunos años después fue, junto con el secretario de Estados Unidos, con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Frank B. Kellogg, el signatario del ya, casi nostálgico pacto Kellogg-Briand, ¿no? El cual prohibía el uso de la guerra para resolver disputas entre los estados, y el cual, vale la pena mencionar, es un tratado que sigue en vigencia, en ningún momento ha caducado. Pues estos últimos, tanto Briand como Lloyd George, hablaban de democracia, pero no con la misma pasión, hablaban de democracia de manera diplomática, mientras Wilson tenía, y cito una vez más a Mariátegui, el fuego religioso y todo el timbre profético. No, es más, Mariátegui responsabiliza al pensamiento de Wilson con fomentar el espíritu revolucionario europeo, mencionando que las revoluciones de Austria y Alemania no hubieran sido posibles sin el pensamiento de Wilson, así como intensificar los movimientos de independencia en Bohemia, lo que eventualmente sería Checoslovaquia, y Hungría. Más importante aún, llevaron al quebrantamiento del frente ruso-alemán más eficazmente que los tanques, diría Mariátegui.
demostrando también además un profundo conocimiento de la realidad militar del conflicto, mencionando las principales figuras militares como Foch, de Haig y Pershing. Pues, ¿no? En pocas palabras, argumenta Mariátegui, la derrota alemana se debió a los principios cuasi religiosos idealistas del presidente norteamericano. Ahora, toda religión requiere sus mandamientos, y estos mandamientos fueron los 14 puntos de Wilson. Para aquellos familiarizados con la historia de la Primera Guerra Mundial, conocerán algunos de ellos: el fin de la diplomacia secreta, ¿no?, que había llevado a este sistema de alianzas que aseguraron que cuando ocurriese la guerra fuese una guerra realmente global, y tendrían que ser suplantados por una diplomacia abierta, transparente, para que todos los ciudadanos europeos y del mundo pudieran estar al tanto de lo que hacían sus estadistas. La libertad de navegación, el libre comercio, el fin de la carrera armamentista, y el resto de los puntos lidian quizás con la esencia del pensamiento wilsoniano, que es la idea de la autodeterminación de los pueblos. Pues, ¿no? Ahora, Mariátegui no entra en mayores detalles sobre estos puntos específicos. Personas como Alberto Ulloa, por ejemplo, prestan mucha más atención, por ejemplo, al tema de la libre navegación, pero quizás debido a la orientación diplomática de alguien como Ulloa. Pero Mariátegui solo se limita a decir que los 14 puntos ofrecieron a los alemanes una paz justa, equitativa, generosa, una paz sin anexiones ni indemnizaciones, una paz que garantizaría a todos los pueblos igual derecho a la vida y a la felicidad. Y en sus proclamas y sus discursos, Wilson decía que los aliados combatían no contra el pueblo alemán, sino contra la casta aristocrática y militar que los gobernaba. Sin embargo, la fuerza religiosa del pensamiento de Wilson, argumentaría Mariátegui, o por lo menos eso se puede leer entre líneas, termina siendo tanto su fortaleza como su debilidad. ¿No? Después de todo, los alemanes se rindieron sobre la base de los 14 puntos para ser humillados en el Tratado de Versalles, tratado del cual Mariátegui, como veremos, fue sumamente crítico. ¿No? Entonces, más allá de su profunda y sincera admiración por Wilson, Mariátegui admite que el presidente norteamericano gana la guerra, pero pierde la paz. ¿No? La pregunta que se hace a Mariátegui es ¿por qué? ¿Cómo este hombre, no con ideales tan persuasivos, no con morales tan bien establecidos, con convicciones tan claras, ¿no? Un hombre que reflejaba lo mejor de la burguesía, de acuerdo a Mariátegui, término que tampoco usa con absoluto desdén en estas líneas, se nota que su admiración es sincera por el presidente americano, ¿no? Como esta persona no logra convencer a los otros aliados, mil disculpas, en la paz de Versalles. Entonces, citando a Keynes, a Robert Lansing, a André Tardieu, Mariátegui argumenta que justo lo que hacía Wilson excepcional, las cualidades que justamente admiraba el propio Mariátegui, son las que hicieron de él, por lo menos en el plano de las relaciones internacionales, un mal negociador, que fue superado tanto por Lloyd George y por Clemenceau, pues, ¿no? Que, en fin, Renata ya hizo la cita, pero que eran más ágiles, flexibles, astutos. ¿No? Alega que carecía de un plan tanto para la Sociedad de las Naciones como para la ejecución de sus 14 puntos. Igual de importante, el idealista norteamericano de Wilson no comprendía la mentalidad realista europea, argumentaría Mariátegui. No consultaba técnicos y, como buen profeta, actuaba de manera totalmente aislada de otros. El ya mencionado Mackinder ya había advertido sobre esto en su libro Ideales democráticos y realidad política, argumentando que una paz basada únicamente en ideales sería un fracaso y que tenía que ser lograda a través de un profundo conocimiento de la realidad. Solo con este conocimiento los ideales pueden ser conseguidos. De otra manera, las viejas enemistades recobrarían fuerza, llevando inevitablemente a otra guerra. Entonces, ¿cuál fue el resultado de este fracaso? Que se termina aplicando un programa con un lenguaje wilsoniano, diría Mariátegui, pero a diferencia del wilsonismo, dedicado a los intereses nacionales, específicamente a los intereses nacionales de Francia y a los intereses nacionales de Inglaterra. Es decir, perdió su aspecto universal. Claramente, Mariátegui demuestra su desprecio por el Tratado de Versalles, quizás justamente por su admiración al pensamiento de Wilson, pues considera que el Tratado de Versalles no se había usado contra la aristocracia y la casta militar alemana, los verdaderos responsables de la guerra, sino contra el pueblo alemán, ¿no? Y aquí culpa particularmente a los franceses, quienes habían hecho del Tratado de Versalles no un uso prudente, sino un uso excesivo. Mariátegui, claramente viendo lo que se venía en el futuro, identifica en el Tratado de Versalles
en particular sobre el controvertido punto de las reparaciones de guerra, aquellas reparaciones monetarias que Alemania tenía que llevar a cabo debido a que Alemania en el tratado es caracterizada como el país responsable de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Las semillas del surgimiento del fascismo, punto que posteriormente todos los historiadores contemporáneos no reconocen como esencial para entender la crisis de la posguerra y el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania. Dice de manera casi nostálgica que la democracia es asaltada por la revolución y que al reaccionar la burguesía retrocede y abandona su espacio. Y en una épica frase realmente dice: el fascismo ha administrado una dosis de aceite de castor a la ideología wilsoniana. No, la admiración por Wilson parece llegar a una amarga conclusión, pues considera que Wilson no ha sido en ningún caso el creador de una ideología nueva, sino el frustrado renovador de una ideología vieja. Posteriormente, en otras secciones de la escena contemporánea, la admiración por Wilson parece perder un poco de intensidad. Mariátegui recuerda que Estados Unidos es un imperio y que por lo tanto Wilson, a pesar de que quiso noblemente combatir por una nueva libertad, combatió en verdad por un nuevo imperio. No, una fuerza histórica superior a sus designios lo empujó a la guerra. Culmina afirmando que la participación de los Estados Unidos en la guerra mundial fue dictada por un interés imperialista y que el verbo de Wilson sirvió a la afirmación del imperio. Debajo del idealismo wilsoniano, la sinceridad de la cual Mariátegui nunca pone en duda, por si acaso, se encontraban los bancos y las fábricas americanas. Europa le debía millones a los capitalistas norteamericanos y deciden estos presionar sus ventajas. A pesar de esto, Mariátegui busca separar el pensamiento de Wilson de estas fuerzas estructurales, porque para los capitalistas, diría Mariátegui, el verbo de Wilson los embarazaba y molestaba. El programa wilsoniano, aunque fue útil en tiempo de guerra, resultaba inoportuno en tiempos de paz. La nueva libertad propugnada por Wilson convenía a todo el mundo, menos a los Estados Unidos. Si bien Wilson, como bien sabemos, nunca fue una amenaza para el capitalismo, los republicanos parecían tener menos, los republicanos parecían crear menos ansiedad entre la clase capitalista americana, y la nueva libertad de Wilson estaba destinada al fracaso, ya que su idealismo político se veía socavado por los motivos imperialistas de los Estados Unidos, poniendo en evidencia las tensiones entre ideales políticos y realidades económicas. Entonces, creo que me quedan algunos. Sí. Perfecto. Entonces, quisiera así terminar mencionando un poco el tema de las naciones, de la Sociedad de Naciones, pues permite profundizar un poco las impresiones de Mariátegui sobre el sistema internacional. Entonces, Mariátegui considera, como muchos marxistas lo hacían previos a la Primera Guerra Mundial, que el pensamiento liberal y democrático ha contenido siempre los gérmenes de una aspiración pacifista e internacionalista, diría, ¿no? Y en otra celebración de la burguesía, mencionaba que la civilización burguesa ha internacionalizado la vida de la humanidad. No, esto también se debía al capitalismo, y describiendo una temprana globalización, menciona que el capital se ha expandido, no conectado y asociado por encima de las fronteras, y durante algún tiempo ha sido por eso librecambista e incluso pacifista. No, ahora, este pacifismo encontró su expresión más noble y trágica también en la Sociedad o la Liga de las Naciones, ¿no? Máxima expresión del idealismo o del pensamiento idealista, ¿no? Que trata de establecer las funciones de un gobierno global a través de la Sociedad de Naciones, que le pudiese poner fin al mundo anárquico en el cual operan los estados, este siendo la principal premisa de los realistas en el campo de las disciplinas de las relaciones internacionales, pues no, que no hay un orden en el mundo y que todos actuamos en un mundo anárquico, y que por lo tanto la supervivencia de cada estado es lo que termina primando, ¿no? Sin embargo, Mariátegui no era optimista sobre el futuro de la Liga de Naciones, y admite que sin la presencia de los Estados Unidos, recordemos que el Congreso americano le da la espalda a Wilson y no le da su aprobación, y Estados Unidos no forma parte de la Sociedad de Naciones, se limitó a ser una liga de potencias aliadas y de su clientela de pequeñas o inermes naciones europeas, asiáticas y americanas. Clientela de la cual el Perú formaba parte, porque el Perú también era parte de la Sociedad de Naciones. Entonces, dada la falta de acuerdos entre Francia y Gran Bretaña, la Liga nunca logró, y cito, una alianza o una asociación solidaria y orgánica, limitando a ser un juzgado de paz de justicia internacional. Ahora, ciertamente reconoce algunos logros,
celebra la reducción de armamentos y en particular la reglamentación del trabajo, pero consideraba que se había hecho poco más sobre estos puntos, pues no. Y en particular Mariátegui es muy celebratorio sobre la Oficina Internacional del Trabajo, la cual también será pues no heredada posteriormente por las Naciones Unidas. Sin embargo, Mariátegui considera que la verdadera razón por la cual la Sociedad de Naciones va a fracasar es por la existencia del Estado burgués y su carácter nacionalista, pues la Liga tiende a conciliar el nacionalismo del Estado burgués con el internacionalismo de la nueva humanidad. Mariátegui vuelve a encontrar en estos procesos las contradicciones de la clase burguesa, pues correctamente señala que la política de la burguesía es nacionalista, pero su economía es internacionalista. ¿Correcto? Entonces, mientras los estados vayan acompañados de naciones, siempre va a existir una competencia entre ellos y ningún organismo internacional podrá buscar o encontrar una paz duradera de manera exitosa. Y cito: aunque adquiriese la adhesión de todos los pueblos de la civilización occidental, la Sociedad de Naciones no llenaría el rol que sus inventores y preconizadores le asignan. Dentro de ella se van a reproducir los conflictos y las rivalidades inherentes a la estructura nacionalista de los estados. La Sociedad de las Naciones juntaría a los delegados de los pueblos, pero no juntaría a los pueblos mismos. No eliminaría los contrastes y los antagonismos que los separan y los enemistan. Subsistirían dentro de la sociedad las alianzas y los pactos que agrupan a las naciones en bloques rivales. Pero de todas maneras, Mariátegui logra ofrecer una última y quizás equivocada predicción. El pensamiento de Wilson, diría él, inyectó un poco de optimismo de vigor a la democracia, y esto era visible en el ascenso del Partido Laborista Inglés y otros movimientos socialdemócratas europeos, y argumenta que los adherentes de la ideología democrática, centrista, evolucionista, predijeron la bancarrota de la reacción de las derechas. Constataron con entusiasmo la decomposición del bloque nacional francés, la crisis del fascismo italiano, la incapacidad del directorio español y el desvanecimiento de los planes puchistas de los pangermistas alemanes. Mariátegui concluye de manera cautelosa que esos hechos pueden indicar efectivamente el fracaso de las derechas, el fracaso de la reacción, y pueden anunciar el nuevo retorno al sistema democrático y a la praxis evolucionista. Luego, finalmente, Mariátegui parece volver a la realidad al mencionar que otros hechos más hondos, extensos y graves revelan desde hace tiempo que la crisis mundial es una crisis de la democracia, sus métodos y sus instituciones. Y como ya sabemos, las derechas no solo no fracasarían, sino que llevarían a Europa a sus años más oscuros, pero incluso en sus momentos de optimismo, Mariátegui siempre parecía estar al tanto que el capitalismo encontraría refugio en algún nuevo sistema, y este sistema no sería la democracia wilsoniana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo Romero, y a continuación vamos a pasar a la rueda de preguntas. Entonces vamos a turnarnos, por favor, y le voy a pedir que me ayude con el micro. El micro, por favor, Gonzalo. Y este es el que nos vamos a... Bien. Renata también nos está escuchando desde la virtualidad, por si hay alguna pregunta para ella. Adelante con la pregunta, por favor. Buenos días. El tema es sobre la crisis de la democracia y la crisis del socialismo. Los expositores han reiterado las ideas centrales, ¿no? Ahora, yo quiero agregar algo que tal vez pase desapercibido, que es el peso que Mariátegui le dio a estas dos crisis entre su libro. ¿Ya? En la crisis de la democracia, Mariátegui agregó 11 artículos. O sea, el ensayo más largo es Crisis de la Democracia, y al cual yo agregaría otro artículo que Mariátegui se olvidó. ¿Cuál es? Hugo Stines, Herr Hugo Stines. ¿Por qué Herr Hugo Stines? Porque ahí Mariátegui da aportes nuevos acerca de la transición del capitalismo de libre concurrencia al capitalismo monopolista. Ese es algo muy importante para entender la crisis del socialismo, perdón, la crisis de la democracia. Y en lo que respecta a la crisis del socialismo, Mariátegui incluyó 5 artículos.
al cual yo, con cierto liberalismo, le agregaría otro artículo, Hilferding, que era el más destacado socialdemócrata de Alemania, ¿no? Por si acaso, estos dos artículos que yo estoy proponiendo, Mariátegui los había incluido en su primera propuesta de libro. En marzo del año 24, o sea, 6 meses después de haber comenzado el libro, Mariátegui en la revista Claridad publicó: próximamente se publicará el libro Figura y aspecto de la vida mundial, así se va a llamar el libro. Y ahí incluyó tanto a Stirner como a Hilferding, y además incluyó a Lenin y a Tcherin, ¿no? Eso es algo que comenté el día de ayer. Bueno, a lo que voy ahora, la segunda idea es la siguiente. ¿Cuál es el eje del...? No, ¿cuál es el...? Sí, esa es la palabra. ¿Cuáles son los ejes de este libro? Yo pienso que Mariátegui va a ser una variación. Cuando comienza a Mariátegui a escribir los artículos en septiembre del año 23, primero escribe sobre Mussolini, después sobre Lloyd George y después sobre Lenin. Lloyd George comienza así: Lenin es el político de la revolución. Mussolini es el político de la reacción. Lloyd George es el político del compromiso, de la transacción, de las reformas. Entonces, para mí, que cuando Mariátegui comienza el libro, él se había trazado esos 3 ejes. O sea, él pensaba escribir un libro inicialmente con 3 ensayos: revolución con Lenin, reacción con Mussolini y reforma con Lloyd George. En el libro vamos a ver que van a haber cambios. A Mussolini no lo mueve, sigue siendo el primer artículo del primer capítulo. A Lloyd George sí lo mueve. ¿Por qué? Cuando Mariátegui escribe esto en el año 23, desde el comienzo del siglo XX, ¿cuál era la principal potencia en el mundo? Era Inglaterra. Entonces Mariátegui pone a un representante del capitalismo moderno inglés como principal figura. Así es como comienza Mariátegui el análisis. En el desarrollo del libro, Mariátegui lo reemplaza a Lloyd George por Wilson. Uno por las razones personales que han señalado los expositores, y otro por el peso que tiene Estados Unidos, ¿no?, ya en la década de 1920. Ahora, aunque escapa de hoy día, termino esto, ¿no? ¿Por qué aparentemente Mariátegui lo reemplaza a Lenin por Trotsky? ¿No? Y ese es un error de interpretación. Y ese fue un olvido de Mariátegui. Porque en el capítulo sobre Rusia ha debido seguir, el primer artículo ha debido ser Lenin, pero eso creo es tema de la tarde, ¿no? Sí. Gracias. Esas son las medias observaciones. Gracias por su intervención. Sí, vamos a escuchar entonces si tienen alguna pregunta. ¿Me escuchan? Para los ponentes. ¿Me escuchan? Sí. Yo tenía una pregunta dirigida a John y a Álvaro, quizás se podría extender al resto de expositores, pero claro, la ponencia de John se titulaba Lectura mariateguiana contemporánea, y Álvaro en parte de su ponencia dijo reflexionar con Mariátegui, incluso en una parte dijo como Mariátegui diría. Y yo me preguntaba qué era para los autores una perspectiva mariateguiana, ¿no? Y cómo la caracterizarían, cuáles serían los criterios que ustedes esbozarían de esta perspectiva mariateguiana para analizar la realidad social peruana y quizás, sí, peruana suficiente, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? Si no, vamos a las respuestas. Bien. Quiero una pregunta para Álvaro, una pregunta, reflexión, no sé, discrepancia. Pues. Este tema de la inexistencia de un mito, yo creo que sí existe un mito, que es el mito de la democracia. Hemos tenido gente que ha muerto en defensa de su voto. Su voto ha sido más importante que su vida. Tenemos marchas en que se grita esta democracia ya no es democracia, y marchas en que se grita asamblea constituyente. Y quiero esto religarlo al manifiesto comunista. En el manifiesto comunista Marx dice, o Marx y Engels dicen, que
instaurar la clase trabajadora como poder es la conquista de la democracia. No dice de la democracia socialista, no dice del comunismo, dice de la democracia. Y niega la posibilidad de que haya democracia sin que la mayoría, del demos, sea gobierno. Quizá por eso, y ahora voy a lo de Wilson, quizá por eso es que la democracia burguesa es solamente una utopía. Gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a entonces la respuesta a la pregunta. ¿Quién desea intervenir? Ante la segunda pregunta. Ya, perfecto. No sabría cómo responderlo también. Ya, ¿yo? Ya, bueno, sobre la perspectiva mariateguiana, ¿no? Sí, me parece una pregunta interesante, una reflexión interesante porque, claro, no podemos forzar cosas para empezar entre nuestro tiempo y el tiempo de Mariátegui, obviamente. Sin embargo, creo que sí hay pistas, ¿no? que siguen siendo posibles de actualizar y que nos permiten abordar también nuestro tiempo, ¿no? Los que hemos participado en el seminario sobre Mariátegui hemos encontrado una serie de conceptos que son de su época, son suyos también utilizados muy particularmente. No sé, pienso por ejemplo en la idea de guerra total, por ejemplo, ¿no? Y cómo actuales autores están reflexionando sobre lo que implica la guerra y el capitalismo y su relación con la guerra, por ejemplo, ¿no? Creo que otro elemento muy vigente y que es parte de una tradición es esta idea de un marxismo vivo, no evolucionista, no positivista, ¿no es cierto?, que reivindica además una dimensión subjetiva, volitiva del socialismo. Creo que ese es otro elemento muy importante de Mariátegui, ¿no?, diría yo. El ser capaz, o sea, creo que hay un tema que es no solo metodológico, sino también muy político, de un Mariátegui que se fija en los individuos, en las trayectorias particulares, que ahonda también en la reflexión sobre procesos específicos, ¿no? A mí, o sea, me llama la atención, se conversó, creo, yo no estuve en el segundo seminario, por ejemplo, de la trayectoria de los socialismos que él describe. No es que él hace una valoración moral, ¿no? Y dice, no, es que son reformistas, entonces no sirven para nada, no. Él lo que hace es tratar de descubrir el proceso, la trayectoria, qué cosa implican sus raíces históricas. Y eso a mí me parece que es algo que también estamos aprendiendo de Mariátegui versus ese Mariátegui que ahora se reivindicó marxista-leninista, ¿no? O sea, esa capacidad, esa agudeza para estar abierto a comprender el mundo en sus especificidades, ¿no? Eso me parece a mí un elemento valioso, y el reconocer también los límites de lo que él mismo está planteando, ¿no? Cuando él afirma que la humanidad de cuando en cuando se plantea una lucha final, pero él sabe que no es la lucha final, ¿no es cierto? Que esa lucha es también un nuevo punto de partida, y que es importante esta especie de tensión entre, digamos, esta tensión entre transformarlo todo y la transacción, ¿no? Él dice, ¿no? A nosotros, a los actores, nos corresponde, para empujar la historia, por decirlo de alguna manera, ser radicales. Las transacciones se dan en otro lado, en otras circunstancias, ¿no? En fin, hay varias cosas que yo diría que le dan una perspectiva mariateguista a algunas reflexiones, ¿no? Ahora, yo no sé si realmente la democracia de la que habla la gente, que denuncia la gente, es el mito, ¿no? No estoy muy seguro de eso. Creo que hay una demanda de reconocimiento que tiene un contenido democrático, por supuesto, pero no sé si es el mito la democracia, ¿no? Eso creo que hay que pensarlo más. Yo, por si acaso, no desdeño para nada la democracia. Creo que la democracia burguesa, liberal, definitivamente nos ha dado elementos, no, pero más allá como ideal, digamos, hay elementos que nos ha legado, que debemos asumir, reconocer y recoger,
¿no es cierto? Pero es evidente también que hay un vaciamiento de esa democracia, que el parlamentarismo se ha vuelto estéril, que ahí no se están resolviendo ni representando los intereses sociales tampoco, ¿no? Y que al final es una democracia vacía, y creo que Mariátegui apelaba a una democracia, cuando él habla y está imaginando el socialismo, se está imaginando una democracia de los soviets, ¿no? Como lo hacía seguramente Lenin también en su momento, antes de este viraje más estadocéntrico, digamos, ¿no? Hay una reivindicación de la democracia, pero la pregunta es ¿qué cosa significa ahora como horizonte el socialismo? ¿Qué le estamos planteando a la humanidad como una salida alternativa al capitalismo? Y nuevamente, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo para la gente. Entonces, ahí tenemos un déficit tremendo de lo que le estamos ofreciendo a la humanidad, ¿no? Eso es lo que... Gracias. Sí, a ver, en base a la primera pregunta, bajo la perspectiva mariateggiana, hay un tópico, ¿no?, de Lenin que dice un análisis concreto de una situación concreta. Pero ese análisis concreto, esa situación concreta, no debe escaparse o ensimismarse, sino que es importante poder apoyarnos en los pensadores para entender nuestra realidad y no al revés, ¿no? Yo veo muchas veces que el fanatismo puede llegar a forzar cosas, como bien lo ha mencionado, sobre todo en el aspecto religioso, ¿no? Entonces digamos, las cosas van mal, ya lo decía la Biblia, ¿no? Entonces nosotros tenemos la razón. Y no pretendemos decir eso, lo que está ocurriendo ya lo decía Mariátegui, Mariátegui pues es un visionario, es un profeta, en absoluto, pero sí hay elementos de Mariátegui bajo el análisis que él realiza, bajo esa postura antipositivista que es necesario hoy en día para entender lo que está ocurriendo en nuestros días, la redundancia, ¿no? Entonces, es ver, creo yo, que con Mariátegui la realidad en base a algunos aportes que él nos brinda. Creo que eso podríamos decir en base a la lectura mariateggiana, ¿no? ¿Qué nos dice Mariátegui sobre lo que viene a ser la crisis? Y si es que en efecto eso podría explicar hoy en día, porque, como lo dije en mi ponencia, ¿no?, muchas veces intentamos ver qué es lo que está pasando y no damos, pues. No creo que nadie logra dar cuál es la razón del por qué vivimos esta crisis. Algunos dicen, no, es el tema de la educación en la política, pero hemos tenido un presidente de lujo y no nos fue tan bien, ¿no? Entonces quizás no va por ahí, quizás va por otro lado. Entonces es importante poder apoyarnos en pensadores tan elementales como Mariátegui. Y por otro lado quisiera aportar en base a lo que se mencionó sobre el mito de la democracia, ¿no? Yo veía una estadística que hablaba sobre los jóvenes en España, y creo que no puede ser muy ajena a lo que se vive en el Perú, pero muchos de los jóvenes que eran consultados de qué preferían, si preferían una democracia o una dictadura, la mayoría optaba por una dictadura. Entonces eso nos hace dudar si en efecto la democracia es el mito, o por ejemplo cuando hay un hartazgo probablemente, ¿no? Más que todo yo creo que es ese hartazgo que lo que empuja es a reclamar el cambio, pero no necesariamente creo que se aspira a una democracia mucho más inclusiva, ¿no? Creo que eso, como dice, hay un politólogo español, Juan Carlos Monedero, que dice, es importante, quizás nunca vamos a coincidir en qué es lo que queremos, pero en qué debemos coincidir en qué es lo que no queremos. Tenemos derecho a no saber qué queremos. O sea, pero ¿qué es lo fundamental hoy en día? Saber qué es lo que no queremos. Y creo que debe haber un consenso en que no queremos autoritarismo, no queremos que haya más muertes, que no haya más cosas, que personas que abusen del poder en contra de la población. Creo que por ahí podría ser también una arista para el análisis, ¿no? Muchas gracias. Bien. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. No tengo mucho más que agregar, las dos intervenciones han sido realmente excelentes. Y soy historiador, así que no me atrevería a decir lo que Mariátegui diría, solamente me limito un poco más a lo que dijo, pero sí estoy de acuerdo en su noción de que él no analiza la realidad, tanto nacional como internacional, para probar ideas o prejuicios que él ya tiene, ¿no? O sea, siempre busca entenderlo y aprender de esto. Está claro, y no estoy diciendo nada original acá, cada quien que conoce a Mariátegui sabe que esta es su noción, del marxismo como una herramienta para comprender la realidad y no reducirlo o simplificarla esencialmente. Y también yo creo que Mariátegui no vería, o sea, ciertamente considera que la democracia burguesa es un mito, pero creo que él considera que es un mito valioso, en gran medida. O sea, su admiración por Wilson es algo sincero. Y creo que eso también es algo por lo cual podría parar a la izquierda. O sea, siempre criticamos la democracia burguesa, pero cuando esa democracia se ve bajo asedio, salimos a marchar a defenderla, ¿correcto? Y, en fin, quizás a largo plazo podrá ser reemplazado por algo más, por algo mejor, por algo más utópico, pero por el momento creo que es algo a defender y
que en el caso de Mariátegui por lo menos incluso admirar también por momentos. En fin, muchas gracias. Bien, Renata, ¿quieres participar en la intervención final? Bien. Bueno, a mí me gustaría destacar sobre ainda la crisis de la democracia, que yo escribí en mi libro también el papel de los escritos de Lenin en las ideas, las reflexiones de Mariátegui, porque Lenin, para Mariátegui, en mis investigaciones, en especial sus escritos ainda juvenis que hace sobre la conjuntura, escreve sobre Lenin, escreve sobre Wilson, e não hace vou falar em português, não faz contraponto, mas observa como diria, o contexto desses atores políticos importantes naquele momento. E eu acho que vale a pena resgatar esse Lenin de Mariátegui, que deu a Mariátegui essa análise mais, digamos assim, mais aprimorada da política naquele momento. E só para encerrar, eu acho que uma das lições que Lenin deixa a Mariátegui do ponto de vista político é aquela famosa frase, caminhando para a revolução, para a transformação política, social, mundial, mas sempre 2 passos à frente, 1 passo atrás. Agradeço a minha participação e deixo essas reflexões. Obrigada. Muchísimas gracias, Renata. Agradecemos a cada uno de los participantes de esta mesa, a Renata Bastos da Silva, John Michael Montalvo Romero, Álvaro Campana Ocampo, Gonzalo Romero Sommer. Por favor, los invitamos a la foto final. Por favor.